Nadie de mi familia vino a mi boda. A la mañana siguiente, mamá me envió un mensaje de texto: necesito $8.600 para tu hermana. Yo le envié $1. 2 semanas después, ella apareció con la policía. Mamá se puso pálida. Mi nombre es Mia Parker. Tengo 34 años y auténticos registros de propiedad para obras de arte raras en Santa Fe, lo que significa que me gano la vida encontrando la verdad que las personas intentan enterrar en papel. Pero en el día de mi boda, me quedé mirando 4 sillas vacías y fingiendo que no sabía ya la verdad sobre mi propia familia. Nadie vino, ni mis padres, ni mi hermana menor. Exactamente 30 minutos antes de la ceremonia, mi madre envió un mensaje que decía: algunas celebraciones obligan a las personas a tomar partido. Nosotros hemos tomado nuestra decisión. Luego eliminó cada fotografía de la infancia en la que yo aparecía del álbum familiar en línea. Lo supe porque mi teléfono no dejaba de recibir notificaciones de eliminación mientras yo estaba parada con mi vestido de novia. Mi prometido me quitó el teléfono de la mano antes de que pudiera leer el resto. Me casé con él de todos modos, rodeada de las personas que habían elegido estar presentes. A la mañana siguiente a las 7:12, mi madre me envió un mensaje de texto como si nada hubiera pasado: necesito $8.600 para el depósito de la boda de tu hermana. Envíalo antes del mediodía. No vuelvas a avergonzar a esta familia. Añadió que, si me negaba, les diría a nuestros familiares que mi esposo me había manipulado para abandonarlos. Abrí mi aplicación bancaria, transferí $1 y escribí en el concepto: pago por el asiento que dejaste vacío. Luego cancelé la transferencia mensual que había enviado discretamente a mis padres durante 6 años. 2 semanas después, 3 golpes fuertes sacudieron nuestra puerta principal. Mi madre estaba afuera con 2 oficiales de policía y una carpeta etiquetada como fraude familiar. Ella sonrió hasta que abrí mi propio archivo. Entonces cada rastro de color desapareció de su rostro. Antes de explicar qué había dentro y por qué una oficial inmediatamente le pidió a mi madre que se alejara de la puerta: dígame qué hora es donde usted está y desde dónde está mirando. Quiero saber qué tan lejos viaja esta historia. La transferencia de $1 no fue una broma impulsiva. Fue el primer pago honesto que jamás había hecho a mi familia. Durante 6 años, había enviado a mis padres $1.200 cada mes a través de una cuenta que mi madre llamaba la Reserva Familiar Parker. Ella la creó después de que el negocio de contratación de mi padre comenzó a perder clientes, diciéndome que el dinero cubriría impuestos a la propiedad, gastos médicos y emergencias. Le creí porque ser útil siempre había sido lo más cercano al afecto que había recibido. Cada vez que cuestionaba un retiro, ella me recordaba que me había alimentado, vestido y permitido asistir a la universidad. Nunca mencionó que yo había ganado becas, trabajado por las noches catalogando archivos de museos y pagado cada $1 de mi deuda estudiantil yo misma. A mi hermana menor nunca se le pidió que contribuyera. Según mi madre, ella todavía estaba encontrando su dirección, aunque tenía 29 años y había cambiado la temática de su boda 3 veces en un año. La mañana después de mi boda, mi madre no me felicitó, ni me preguntó si era feliz, ni me explicó por qué la familia se había mantenido alejada. Exigió $8.600 porque mi hermana quería un depósito para un complejo turístico en el desierto con techo de cristal en las afueras de Sedona. Aparentemente, el lugar estaba disponible por solo 48 horas. Mi madre adjuntó una captura de pantalla de la página de pago y escribió: le debes un día hermoso después de robarle la atención con tu pequeña ceremonia. Me quedé mirando la palabra debes hasta que perdió todo significado. Mi boda había consistido en 42 invitados en un taller de cerámica convertido. Servimos comida local, usamos mesas de madera prestadas y pagamos todo nosotros mismos. Mi madre la había llamado barata, pero esperaba que yo financiara un lugar que costaba más que toda mi recepción. Cuando me negué, envió 6 mensajes más desde números diferentes. Primero vino la culpa: tu hermana lloró toda la noche por tu culpa. Luego vino la revisión: nos saltamos tu boda porque la familia de tu esposo nos hizo sentir que no éramos bienvenidos. Eso era falso. Los padres de mi esposo les habían enviado invitaciones escritas a mano y habían ofrecido organizar el transporte. Luego vino la amenaza: la gente debería saber qué clase de hombre aísla a una hija de su familia. A su empleador podría interesarle. Mi esposo, Owen Brooks,
trabajaba como ingeniero de mitigación de incendios forestales para una empresa de servicios públicos regional. Su reputación importaba porque las comunidades confiaban en sus evaluaciones de seguridad. Mi madre sabía que una acusación falsa podría dañarlo, incluso si finalmente fuera refutada. Fue entonces cuando mi ira se convirtió en algo más frío y más útil. Dejé de responder y comencé a documentar. En el trabajo, yo examinaba archivos de procedencia falsificados comparando fechas, firmas, metadatos, registros bancarios y las pequeñas inconsistencias que los mentirosos pasan por alto. Decidí aplicar el mismo método a mi familia. Descargué 6 años de estados de cuenta de la Reserva Familiar Parker. La cuenta estaba a mi nombre porque mi crédito había calificado para las mejores condiciones, pero mi madre tenía acceso autorizado. Esperaba ver impuestos y facturas médicas. En cambio, encontré depósitos para complejos turísticos, procedimientos cosméticos, compras en tiendas exclusivas, pagos a un planificador de bodas y transferencias recurrentes a una cuenta identificada solo por 4 dígitos. Durante los 18 meses anteriores, más de $37.000 habían desaparecido. El retiro más reciente fue de exactamente $8.600 tomados 3 días antes de mi boda y luego revertidos por documentación insuficiente. Mi madre no me estaba pidiendo que proporcionara un nuevo depósito para la boda. Me estaba pidiendo que reemplazara el dinero que ya había intentado tomar. Esa noche, comencé un documento privado titulado, La carta que nunca enviaré. Escribí, querida mamá, me enseñaste que los registros solo importan cuando te protegen. Mi carrera me enseñó que los registros importan más cuando alguien quiere que sean olvidados. No la envié. En cambio, cancelé su acceso, congelé las transferencias salientes, cambié todas las contraseñas y notifiqué al banco que las solicitudes futuras requerían mi firma física. Luego descubrí algo peor. El correo electrónico de contacto adjunto a la cuenta había sido cambiado 4 meses antes a una dirección que usaba mi nombre, pero que yo nunca había creado. Alguien había estado recibiendo notificaciones de la cuenta mientras fingía ser yo. Llamé al departamento de fraudes del banco y supe que recientemente se había enviado una solicitud para agregar a mi hermana como copropietaria. La solicitud incluía una firma escaneada que se parecía a la mía desde la distancia. De cerca, la letra M se curvaba en la dirección equivocada. Había visto esa misma letra en cada tarjeta de cumpleaños que mi madre había firmado. Me di cuenta de que la exigencia de $8.600 no era el comienzo del plan. Era el momento en que el plan fracasó. Antes de acostarme, guardé todo en 3 ubicaciones y le dije a Owen exactamente lo que había encontrado. Él no me dijo que los perdonara o que me calmara. Hizo una pregunta: ¿hasta dónde crees que llegará ella para mantener esto oculto? 2 semanas después, recibí mi respuesta en la puerta principal. Los oficiales no llegaron con sirenas, esposas ni una orden de arresto. Vinieron porque mi madre había presentado una queja detallada afirmando que yo había tomado el control de una cuenta familiar compartida, retirado dinero perteneciente a mis padres y usado transferencias electrónicas para intimidarla. En el papel, su historia sonaba más creíble que gritar que un pago de $1 era acoso. Ella había traído estados de cuenta impresos, capturas de pantalla y una declaración notariada firmada por mi padre. Les dijo a los oficiales que la cuenta contenía las ganancias de la venta de las tierras de mi abuela y que yo me había ofrecido voluntariamente a administrar esos fondos debido a mi experiencia financiera. Casi cada oración era falsa, pero la carpeta hacía que sus mentiras parecieran organizadas. Ese era su verdadero talento. Mi madre entendía que las personas a menudo confunden el papeleo con las pruebas. Una oficial se presentó como la oficial Elena Ruiz. Su compañero permaneció cerca del pasillo mientras ella explicaba que nadie estaba bajo arresto, pero que necesitaban una aclaración con respecto a la propiedad de la cuenta y una supuesta amenaza. Mi madre inmediatamente dio un paso adelante y dijo que yo robaba de mi propia familia porque no aprobaban mi matrimonio. Sostuvo una captura de pantalla de mi transferencia de $1. El concepto era visible debajo de él. Miren eso. Se está burlando de mí. Le pregunté a la oficial Ruiz si quería revisar los registros adentro o en el porche. Mi madre interrumpió, diciendo que yo era manipuladora y estaba entrenada para falsificar documentos. Fue entonces cuando entendí por qué había contactado al empleador de Owen antes de venir.
Quería establecer un patrón: hija inestable, esposo controlador, dinero familiar en disputa. Si me emocionaba, completaría la imagen para ella. Invité a los oficiales a la cocina mientras mi madre los seguía sin que se lo pidieran. Owen se quedó junto a la encimera, pero me dejó hablar. Presenté el acuerdo de cuenta original, mostrando que abrí la cuenta con mi salario y seguía siendo su única propietaria legal. Luego vinieron 6 años de depósitos directos de mi cuenta corriente personal. No había depósitos de mis padres, no había ganancias por ventas de tierras y no había transferencias de herencias. Luego mostré la autorización de acceso que otorgaba a mi madre permiso para pagar gastos domésticos específicos, seguida del aviso bancario que confirmaba que la autorización había sido revocada. La oficial Ruiz examinó las fechas. La expresión de mi madre se tensó, pero aún parecía confiada. Eso no prueba que el dinero no fuera nuestro, dijo. Las familias no necesitan contratos para todo. Estuve de acuerdo. Luego abrí el informe de transacciones. Yo había dividido los retiros en 3 categorías. La primera contenía gastos legítimos que yo había cubierto a sabiendas, impuestos a la propiedad, seguros y 2 facturas médicas. La segunda contenía gastos personales cuestionables, estadías en hoteles, ropa de lujo, una clínica estética y pagos al planificador de bodas de mi hermana. La tercera categoría contenía transferencias a la cuenta desconocida que terminaba en 4.419. Le mostré a la oficial Ruiz un correo electrónico del banco confirmando que la cuenta 4.419 pertenecía a Diane Parker, mi madre, y no era de titularidad conjunta. Mi madre dijo que esas transferencias le reembolsaban gastos. Le pregunté si tenía recibos. Dijo que los había tirado. Luego presenté el formulario de copropietario falsificado que llevaba mi firma copiada, la dirección de correo electrónico falsa creada en mi nombre y los metadatos que mostraban que el documento había sido subido desde una conexión a Internet registrada en la casa de mis padres. El rostro de mi madre perdió color. Mi padre, Raymond Parker, se había quedado en el auto hasta ese momento. Cuando la oficial Ruiz le pidió que entrara, entró pareciendo menos un padre enojado y más un hombre que acababa de darse cuenta de que su firma estaba adjunta a algo criminal. La oficial le preguntó a mi madre si ella había enviado el formulario. Ella dijo que mi hermana manejaba las finanzas de la boda y podría haber cometido un error. Luego afirmó que mi padre lo había hecho. Mi padre la miró fijamente y dijo: «Me dijiste que Mía lo había aprobado». Fue la primera grieta. Mi madre se recuperó rápidamente y me señaló. Ella nos dio ese dinero. Los regalos no se pueden robar. La oficial Ruiz explicó que revocar el acceso futuro a una cuenta no era un robo. Presentar una queja a sabiendas de que era falsa, presentar documentos bancarios falsificados y hacerse pasar por el titular de una cuenta eran asuntos diferentes. Las manos de mi madre comenzaron a temblar. Exigió que los oficiales me arrestaran por abuso emocional. La oficial Ruiz le pidió que saliera. Eso debería haber terminado el encuentro, pero mi madre tenía una última arma. De su carpeta, sacó un correo electrónico impreso supuestamente escrito por mí. Decía que yo destruiría la boda de mi hermana, expondría a la familia y me aseguraría de que mi madre terminara sin hogar. El mensaje había sido enviado desde la dirección falsa usando mi nombre. Mi madre supuso que me asustaría porque parecía cruel. En cambio, completó la cadena de pruebas. Yo ya había obtenido el historial de inicio de sesión para ese correo electrónico a través de la investigación de fraude del banco. Cada acceso se originó cerca de la dirección de mis padres. Le entregué a la oficial Ruiz el informe. Ella lo estudió, miró a mi madre a través de la ventana y me preguntó si deseaba presentar una queja formal. Dije que sí. Mi madre había llegado esperando que la policía me presionara para que le devolviera el acceso. En cambio, se fue sosteniendo un número de caso e instrucciones de no contactarme excepto a través de un asesor legal. Nadie la esposó esa tarde, pero la humillación fue inmediata. 2 vecinos la observaron discutir junto a la patrulla mientras mi padre se mantenía a varios metros de distancia, negándose a defenderla. Antes de irse, la oficial Ruiz me dijo que los documentos bancarios podrían ser remitidos a un investigador de delitos financieros. Mi madre la escuchó. Por primera vez en mi vida, no parecía furiosa conmigo.
Parecía tener miedo de lo que dirían sus propios registros. Sin embargo, la revelación más dolorosa llegó después de que los oficiales se fueron. Mi padre regresó solo, colocó un sobresellado en mi mesa y dijo: «Tu madre no es la única persona que te mintió». Adentro había una fotografía de 10 años antes, un cheque cancelado a mi nombre y pruebas de que la traición de mi familia había comenzado mucho antes de la boda. El cheque cancelado era por $24.000 emitido desde un fideicomiso que mi abuela creó para mí antes de morir. Yo nunca había visto el cheque, nunca lo había firmado y nunca había recibido el dinero. Según el endoso, había sido depositado en la cuenta comercial de mis padres durante mi último año de universidad. Mi padre se sentó a la mesa de la cocina con los codos sobre las rodillas y admitió que el fideicomiso se suponía que me ayudaría a abrir un estudio de restauración de arte después de la graduación. Mi madre le dijo que yo había aceptado prestarles el dinero porque su negocio de construcción estaba fracasando. Dijo que le creyó porque ella le mostró un correo electrónico que llevaba mi nombre. Otra dirección falsa. Otro mensaje falsificado. Usaron el dinero para pagar deudas de impuestos y pagar el primer año de mi hermana en una escuela de diseño privada. Cuando luego pregunté por qué mi abuela no me había dejado nada, mi madre dijo que las facturas médicas habían consumido el patrimonio. Yo creí eso también. Quería que mi padre me dijera que había sido engañado por completo. Pero la verdad era más fea. Él sabía que la firma en el cheque no parecía correcta. Él sabía que mi abuela prefería las conversaciones directas sobre el correo electrónico. Él también sabía que yo estaba trabajando en 2 empleos mientras asistía a la universidad. Él eligió no preguntar porque el dinero resolvía su problema. Me dije a mí mismo que lo pagaríamos, dijo. Luego el negocio empeoró y tu madre dijo que mencionarlo solo dividiría a la familia. Le pregunté por qué firmó la declaración policial. Miró al suelo. Mi madre le había dicho que la cuenta familiar contenía el reembolso por el dinero robado del fideicomiso y que yo ahora lo estaba recuperando. Firmó sin leer los estados bancarios de nuevo. El silencio había sido más fácil que la verdad. Fue entonces cuando mi madre regresó. Aparentemente, se había negado a irse con la oficial hasta que se le advirtió que podría ser citada por obstruir la conversación. Entró a mi cocina y vio el cheque cancelado en la mesa. Sus ojos se movieron de mi padre a mí. No tenías derecho a mostrarle eso. Ella dijo: no lo siento. No, déjame explicarte. Su primera preocupación era el control. Abrí la carta que nunca tuve la intención de enviar y leí una oración en voz alta. Cada vez que me llamaste egoísta, estabas parada sobre algo que me habías quitado. Ella se rió, pero el sonido fue frágil. Dijo: los padres hacen sacrificios que los niños nunca entienden. Afirmó que el dinero del fideicomiso había mantenido un techo sobre la cabeza de todos, y por lo tanto, me benefició. Le recordé que yo ya me había mudado a una vivienda para estudiantes y pagaba mi propio alquiler cuando lo cobraron. Luego cambió de táctica. Dijo que mi abuela había estado confundida mentalmente y nunca debería haberme dejado más a mí que a mi hermana. Según ella, tomar el dinero había corregido una injusticia. Owen le pidió que se fuera. Mi madre lo ignoró y se volvió hacia mí. Dijo que él me estaba envenenando contra la familia, tal como mi novio de la universidad había intentado hacer alguna vez. Esa oración me detuvo. Años antes, salí con un estudiante de fotografía llamado Caleb, quien me animó a aceptar una pasantía en Chicago. Una semana antes de que se suponía que me iría, él terminó la relación a través de un breve correo electrónico diciendo que yo era demasiado dependiente de mi familia y que no quería más contacto. Yo había quedado devastada y rechacé la pasantía. Mi madre pasó meses diciéndome que el rechazo probaba que los hombres ambiciosos siempre me abandonarían. Ahora, escuchándola mencionarlo, noté la misma satisfacción en su voz que recordaba de aquel verano. Le pregunté cómo sabía que Caleb se había opuesto a mi familia. Su correo electrónico de ruptura nunca los había mencionado. Mi madre se congeló. Mi padre la miró y el silencio respondió antes de que ella lo hiciera. Años antes, ella había llamado a Caleb fingiendo estar preocupada por mi salud mental. Le dijo que yo tenía deudas severas, estados de ánimo inestables y un historial de mentiras. Luego accedió a mi correo electrónico, se envió el mensaje de ruptura a sí misma como evidencia,
eliminó sus respuestas y me convenció de que había desaparecido. Lo hizo porque la pasantía me habría mudado a 2 estados de distancia en el momento exacto en que mis padres necesitaban a alguien con buen crédito para garantizar un préstamo comercial. Mi relación no simplemente había fracasado. Mi madre la había desmantelado para mantenerme financieramente disponible. Mi padre susurró su nombre como si nunca la hubiera conocido antes. Ella se volvió contra él, acusándolo de debilidad y recordándole que había disfrutado del dinero. Entonces mi hermana, Hallie Parker, llamó al teléfono de mi padre. Él contestó accidentalmente en el altavoz. Ella preguntó, ¿Mia encontró el cheque del fideicomiso? La habitación quedó completamente quieta. Mi hermana lo sabía. Quizás no desde el principio, pero lo suficiente como para anticipar este momento. Mi madre agarró el teléfono y finalizó la llamada. Sentí que algo dentro de mí se asentaba. No se rompió porque había estado rompiéndose durante años, sino que se asentó en su forma final. Esto ya no era un padre controlador y varios familiares confundidos. Cada uno de ellos se había beneficiado de mi ignorancia. Le dije a mi madre que cada documento iría al investigador del banco y a mi abogado. No publicaría acusaciones en línea, no la amenazaría ni crearía un espectáculo público. Simplemente dejaría de protegerla de las consecuencias fácticas de sus decisiones. Dijo que si exponía el fideicomiso, mi padre podría perder sus contratos comerciales restantes y la boda de mi hermana colapsaría. Entonces quizás deberían saber lo que costó su comodidad, respondí. Mi padre preguntó si había algo que pudiera hacer. Le dije que la verdad entregada solo después de ser descubierto no era valentía. Era control de daños. Mientras se iban, mi madre miró hacia atrás y advirtió que Hallie nunca me perdonaría por arruinar su futuro. A la mañana siguiente, Hallie solicitó una reunión privada. Dijo que quería explicar lo que sabía. Pero antes de aceptar, me pregunté si venía como mi hermana o como la última mensajera de mi madre. Hallie eligió un café al lado de la carretera al norte de Santa Fe, a medio camino entre nuestras casas y lejos de cualquiera que conociera a nuestra familia. Llegó 20 minutos tarde usando gafas de sol de gran tamaño, aunque estábamos sentadas adentro. Antes de sentarse, preguntó si yo había grabado la conversación. Dije, no, pero mi abogado me ha aconsejado documentar cualquier contacto futuro por escrito. Ella puso los ojos en blanco y dijo, eso es exactamente lo que quiere decir mamá. Estás convirtiendo un desacuerdo familiar en un caso criminal. Su primera oración me dijo que no había venido a disculparse. Había venido a negociar. Hallie comenzó diciendo que nuestra madre siempre había sido difícil, pero que yo estaba exagerando porque nadie se había beneficiado personalmente del dinero del fideicomiso. Le recordé que parte de eso pagó su matrícula. Ella dijo que tenía 19 años y no sabía de dónde venía el dinero. Creí esa parte. Luego pregunté cuándo supo la verdad. Miró hacia la ventana y dijo, hace unos años. Después de varias preguntas, unos pocos años se convirtieron en 4. Había descubierto el cheque mientras ayudaba a nuestra madre a escanear documentos para una solicitud de hipoteca. Ella la confrontó y nuestra madre dijo que el dinero pertenecía por igual a ambas hijas. En lugar de decírmelo, Hallie aceptó otros $12,000 para una fallida boutique de ropa. Los fondos vinieron de la misma cuenta oculta que había recibido transferencias de mi reserva familiar. Ella dijo que se sintió atrapada. Nuestra madre había advertido que revelar la verdad destruiría a nuestro padre, los dejaría sin hogar y haría que yo la odiara. Le pregunté si había considerado que guardar silencio también podría hacer que yo la odiara. Lloró entonces, pero las lágrimas no borraron la línea de tiempo. Ella sabía que yo enviaba $1,200 cada mes. Sabía que la familia se saltó mi boda porque me había negado a garantizar otro préstamo. También sabía que mi madre planeaba exigir los $8,600 a la mañana siguiente. De hecho, el depósito del complejo turístico había sido idea de Hallie. Ella y mi madre asumieron que yo pagaría porque siempre lo hacía. Cuando transferí $1 en su lugar, Hallie lo llamó cruel. Coloqué estados de cuenta impresos en la mesa. Mostraban 11 pagos a su planificador, un estilista nupcial y el complejo turístico de Sedona. ¿Creías que esto venía de los ahorros de mamá?, pregunté.
Ella admitió que había dejado de preguntar. Luego usó la oración que yo había escuchado durante toda mi infancia. Tú ganas más que el resto de nosotros. Le dije que los ingresos no eran consentimiento. El éxito no convertía el robo en compartir. Ella argumentó que yo siempre había actuado con superioridad porque me fui de casa, construí una carrera y me casé con alguien estable. Le dije que estaba confundiendo la independencia con el juicio porque nuestra madre nos había entrenado para competir. Cada cumplido dado a una hija había sido usado como un arma contra la otra. Cuando Hallie tenía éxito, me llamaban fría y celosa. Cuando yo tenía éxito, a Hallie le decían que yo pensaba que ella no valía nada. Nuestra madre no simplemente elegía una favorita. Seguía cambiando a la favorita para que ninguna de nosotras comparara notas. Por un momento, la actitud defensiva de Hallie se suavizó. Admitió que nuestra madre les había dicho a los familiares que yo programé deliberadamente mi boda cerca de la fiesta de compromiso de Hallie para robarle la atención. Aunque Hallie eligió su fecha después de recibir mi invitación, admitió que la familia se saltó mi ceremonia para castigarme y que me disculpara. Ella había querido venir, pero temía perder el apoyo financiero. Esa confesión dolió más que un insulto directo. No se le había impedido asistir. Ella había calculado el costo de amarme y decidió que era demasiado alto. Hallie luego ofreció un trato. Si yo retiraba la queja y restauraba suficiente dinero para asegurar el complejo turístico, persuadiría a nuestra madre para que reconociera el fideicomiso en privado. Sin policía, sin abogados, sin familia extendida. Podríamos empezar de nuevo. Pregunté si empezar de nuevo incluía el pago de la deuda. Dijo que el reembolso no era realista. Pregunté si incluía una corrección pública para los familiares a los que se les había dicho que mi esposo me aisló. Dijo que eso humillaría a nuestra madre. Todo en la paz propuesta protegía a las personas que me habían hecho daño y requería sacrificios solo de mí. Me puse de pie y le dije a Hallie que amaba a la hermana que recordaba, pero que ya no podía financiar a la hermana en la que había elegido convertirse. No pagaría por su boda, no ocultaría los documentos falsificados, ni me comunicaría hasta que ella pudiera asumir la responsabilidad sin negociar. Me llamó vengativa. Dejé $20 para el café y salí. Esa noche, agregué otro párrafo a mi carta no enviada. Siempre pensé que mi hermana y yo éramos prisioneras en la misma casa. Hoy aprendí que le habían dado una llave y eligió no decírmelo. 3 días después, Hallie me reenvió una invitación a una reunión familiar. Nuestra madre afirmaba poseer pruebas que terminarían con mi matrimonio, destruirían mi queja y explicarían por qué yo nunca había pertenecido realmente a la familia Parker. Casi la eliminó. Luego noté el archivo adjunto, una copia de mi certificado de nacimiento con una línea oscurecida. La reunión tuvo lugar en la casa de mis padres un domingo por la tarde. Acepté asistir solo después de que mi abogado me aconsejó que escuchar la afirmación directamente podría ayudar a documentar más engaños. Owen vino conmigo, pero condujimos por separado y estacionamos mirando a la calle. También notifiqué a la oficial Ruiz que mi madre había reanudado el contacto a pesar de la instrucción anterior. No esperaba violencia. Esperaba teatro. Mi madre había arreglado las sillas en un semicírculo como si estuviera organizando una intervención. Mi padre estaba sentado cerca de la chimenea luciendo exhausto. Hallie estaba sentada junto a su prometido, Grant Mercer, un corredor de bienes raíces comerciales al que aparentemente solo se le había dicho que yo me negaba a liberar el dinero de la herencia familiar. 2 de las hermanas de mi madre estaban presentes junto con nuestro primo mayor. Su asistencia explicaba el dramático certificado de nacimiento. Mi madre quería testigos, no reconciliación. Comenzó diciendo que yo había atacado a la familia porque resentía a Hallie y siempre había sufrido de problemas de identidad. Luego anunció que el hombre que figuraba en mi certificado de nacimiento no era mi padre biológico. Afirmó que me había protegido de esta verdad durante 34 años y que el fideicomiso de mi abuela nunca fue legalmente mío porque yo no era parte del linaje Parker. Según ella, tomar el dinero simplemente lo había devuelto a la familia legítima. Mi padre cerró los ojos. Hallie se quedó mirando la alfombra. Los familiares me miraron con una mezcla de lástima y curiosidad. Mi madre esperaba que la revelación me destruyera. En cambio, expuso otra debilidad en su historia.
El certificado de nacimiento mencionaba a mi padre como Raymond Parker. El hecho de que compartiéramos material genético o no, no cambiaba mi identidad legal, el fideicomiso firmado por mi abuela ni el hecho de que mi madre falsificó mi endoso. Pregunté si mi abuela sabía sobre mi parentesco. Mi madre dijo que sí. Saqué una copia del lenguaje del fideicomiso obtenida a través de mi abogado. Me identificaba por mi nombre legal completo, fecha de nacimiento y número de seguro social. También incluía una carta escrita a mano por mi abuela indicando que los fondos estaban destinados específicamente para mi educación y futuro estudio. La sangre nunca había sido una condición. Mi madre había tachado el nombre del médico tratante en el certificado de nacimiento para crear la apariencia de información paterna faltante. El documento en sí no probaba nada excepto su disposición a manipularlo. Entonces mi padre habló. Dijo que había ordenado una prueba genética privada años atrás después de encontrar cartas antiguas. Los resultados mostraron que él era mi padre biológico. Mi madre había inventado la historia de la aventura durante una discusión y luego la reutilizó cada vez que quería asustarlo. Él había guardado la prueba porque temía enfrentarla. Colocó el informe en la mesa. Mi madre lo llamó falso. Mi padre respondió, esa palabra ya no te protege. Me volví hacia Grant y le pregunté si sabía que el depósito de su boda se suponía que provendría de una cuenta financiada en su totalidad por mí. Dijo que Hallie le había dicho que sus padres habían vendido una propiedad de inversión. Le entregué el resumen de transacciones. Hallie intentó evitar que lo leyera, pero él apartó su silla. La habitación cambió rápidamente. Mis tías se enteraron de que parte del dinero de emergencia familiar que mi madre les había pedido prestado había pagado los servicios nupciales. Mi primo se enteró de que nuestra madre había usado su dirección en uno de los formularios de la cuenta en disputa. Grant se enteró de que Hallie sabía sobre la firma falsificada desde hacía años. Mi madre me acusó de organizar una emboscada, aunque ella los había invitado a todos. Luego presenté el documento final, una revisión interna del negocio de mi padre. Al rastrear las transferencias, el banco descubrió que mi madre había redirigido los anticipos de los clientes a la misma cuenta 4419. La compañía de mi padre había estado teniendo problemas no solo por la pérdida de contratos, sino porque más de $60,000 habían sido retirados durante 3 años. Parte del dinero financió la boutique de Hallie. Parte financió gastos personales. Parte permaneció sin explicación. Mi padre miró a mi madre como si el suelo hubiera desaparecido debajo de él. Ella dijo que había movido los fondos para protegerlos de los impuestos. Grant dijo en voz baja que eso sonaba a fraude. Ella le gritó que se mantuviera al margen de los asuntos familiares. Mi madre exigió que mi padre eligiera entre su esposa y una hija que intentaba destruirlos. Durante décadas, él la había elegido a ella a través del silencio. Esta vez se puso de pie, se quitó el anillo de bodas y dijo que contactaría a un contador y a un abogado. A la mañana siguiente, él no me estaba defendiendo por un repentino valor. Finalmente tenía miedo de que las acciones de ella pudieran costarle su negocio y su libertad. Aún así, la elección importaba. Mi madre se volvió hacia Hallie. ¿Sabes por qué hice esto? Díselo. Hallie abrió la boca pero no pudo hablar. Grant le preguntó directamente si ella sabía que el depósito del complejo turístico me sería quitado a mí. Después de una larga pausa, ella susurró, sabía que Mia usualmente pagaba. Grant se apartó del semicírculo y dijo que la boda se posponía hasta que entendiera el alcance del engaño. Hallie comenzó a llorar y me culpó por humillarla. Le dije que la humillación venía de ser expuesta, no de la persona que reveló la verdad. Mis tías se fueron con copias de los estados de cuenta. Mi primo dijo que corregiría la historia en el chat del grupo familiar porque mi madre les había dicho a todos que Owen me estaba abusando financieramente. La audiencia cuidadosamente elegida por mi madre se había convertido en un grupo de testigos en su contra. Antes de irme, coloqué mi carta no enviada en la mesa de café. No contenía insultos, amenazas ni demandas. Enumeraba lo que había sido tomado, lo que había sido falsificado y los límites que existirían ahora. Sin contacto directo, sin dinero, sin acceso a mi casa o lugar de trabajo. Cualquier comunicación futura tenía que pasar por un asesor legal hasta que terminara la investigación.
Mi madre rompió la carta por la mitad y dijo que yo lamentaría abandonar mi propia sangre. Miré la habitación que ella había vaciado una mentira a la vez y respondí, la sangre nunca me exigió que desapareciera para que tú pudieras sobrevivir. Mientras Owen y yo salíamos, Hallie nos siguió. Preguntó si había alguna manera de arreglar lo que había hecho. Le dije que las disculpas no eran promesas. Eran patrones, y el suyo aún no había cambiado. Las consecuencias no llegaron en una sola explosión dramática. Llegaron a través de transferencias canceladas, llamadas sin respuesta, avisos legales, conversaciones honestas y el lento colapso de un sistema que había dependido de mi silencio. El banco completó su investigación primero. Confirmó que mi firma había sido copiada en la solicitud de copropietario y que la dirección de correo electrónico falsa se había utilizado para hacerse pasar por mí. Debido a que había documentado rápidamente las transacciones no autorizadas, varios pagos recientes fueron revertidos, incluido el cargo de $8.600 del complejo turístico. Los retiros más antiguos se convirtieron en parte de una demanda civil. Mi abogado también reabrió el asunto del fideicomiso de mi abuela. Las cuestiones de los estatutos eran complicadas, pero el endoso falsificado y los registros ocultos nos dieron motivos para buscar restitución. Mi madre no fue llevada esposada, y no fingiré que la justicia siempre se ve tan cinematográfica. Fue entrevistada por investigadores financieros y obligada a entregar registros. La falsa denuncia policial debilitó cada explicación que ofreció después. Mi padre se separó de ella al mes y se mudó a una pequeña casa de alquiler mientras los contadores revisaban el negocio. Varios clientes se fueron después de enterarse de que sus anticipos habían sido mal manejados. Finalmente cerró la empresa, vendió equipos y comenzó a negociar planes de pago. Me pidió disculpas en una carta de 4 páginas. La leí una vez. No respondí de inmediato. Su remordimiento puede haber sido sincero, pero la sinceridad no restaura los años que una persona se rindió a la cobardía. Meses después, acepté reunirme con él con un terapeuta presente. Reconstruir cualquier cosa dependería de lo que él hiciera de manera constante, no de lo que dijera cuando llegaran las consecuencias. La boda de Hallie nunca tuvo lugar. Grant terminó el compromiso después de descubrir deudas adicionales que ella le había ocultado. Al principio, me culpó públicamente, publicando que su hermana celosa había destruido a la familia por dinero. Yo no respondí con insultos ni detalles privados. Compartí una declaración moderada con los familiares que habían sido contactados, he terminado el apoyo financiero después de descubrir transacciones no autorizadas y documentos falsificados. El asunto se está manejando a través de los canales legales apropiados. No lo discutiré más. Luego adjunté la confirmación del banco de que yo era la única propietaria de la cuenta. Los hechos hicieron lo que los argumentos nunca pudieron. Los miembros de la familia que me habían condenado comenzaron a hacerle preguntas a mi madre. Ella bloqueó a varios de ellos. Otros compararon historias y descubrieron que ella les había pedido dinero prestado usando diferentes emergencias. La imagen que ella había guardado durante décadas se derrumbó porque la gente finalmente dejó de aceptar versiones separadas de la verdad. Sin mis pagos mensuales, mi madre no pudo mantener la casa, cubrir sus préstamos personales y seguir financiando a Hallie. La propiedad fue vendida durante la separación. Se mudó a un apartamento más pequeño y les dijo a todos que yo la había dejado sin hogar. Me recordé a mí misma que perder una casa que ya no podía pagar no era lo mismo que ser abandonada sin refugio. Su salud empeoró bajo el estrés. Pero me negué a dejar que la enfermedad se convirtiera en otra herramienta de control. Cuando envió mensajes afirmando tener dolor en el pecho, contacté a los servicios de emergencia en lugar de ir corriendo con dinero. Cuando el hospital confirmó que estaba estable, me acusó de crueldad. Finalmente había aprendido la diferencia entre proporcionar la ayuda adecuada y entregar mi vida. Durante casi 7 meses, Hallie y yo no tuvimos contacto. Luego me envió por correo una carta sin solicitudes, excusas ni facturas de boda. Escribió que había comenzado a ir a terapia, encontró un trabajo administrativo a tiempo completo y se mudó del apartamento de nuestra madre después de darse cuenta de que la estaban presionando para repetir las mismas mentiras. Adjuntó un calendario de pagos para el dinero de mi cuenta que la había beneficiado directamente. Las cuotas eran pequeñas, pero el primer pago ya se había cobrado.
Más importante aún, no me pidió que retirara mi queja ni que la perdonara. Escribió: seguí llamándome víctima porque era más fácil que admitir que también me estaba beneficiando. Tú no eras responsable de salvarme de las decisiones que me negaba a examinar. Acepté reunirme con ella en un lugar público. No la abracé de inmediato ni le dije que todo estaba olvidado. El perdón para mí ya no significaba restaurar el acceso. Significaba liberar la necesidad de castigar a alguien mientras me protegía de una repetición. Le dije a Hallie que podíamos comenzar con una conversación cada mes. Sin dependencia financiera, sin mensajes transmitidos por nuestra madre, sin presión para actuar como hermanas para las fiestas o las fotografías familiares. Ella aceptó esos términos. Con el tiempo, comenzó a mostrar cambios a través de acciones. Si alguna vez llegaremos a ser cercanas sigue siendo incierto, pero la incertidumbre es más saludable que una paz falsa comprada con mi silencio. Mi matrimonio se hizo más fuerte después de la crisis. No porque Owen me rescatara, sino porque se negó a reemplazar a mi madre como la persona que tomaba decisiones por mí. Estuvo a mi lado mientras aprendía a confiar en mi propio juicio. Convertimos parte de nuestra casa en un pequeño estudio de investigación, algo que alguna vez creí que el fideicomiso de mi abuela crearía para mí. Lo financié yo misma con dinero que ya no desaparecía en emergencias inventadas por otras personas. Sobre mi escritorio, enmarqué la única página de mi carta no enviada que mi madre no había roto. Dice: me perdono a mí misma por confundir la resistencia con el amor. Esa es la lección que me llevé. La sangre no es un permiso. Un nombre compartido, una historia o una infancia no le dan derecho a nadie a tus ingresos, tu matrimonio, tu reputación o tu paz. La verdadera familia no exige que una persona se haga pequeña para que todos los demás puedan permanecer cómodos. La verdadera familia respeta los límites, incluso cuando esos límites son inconvenientes. Alejarse de familiares tóxicos no siempre es venganza y no es automáticamente crueldad. A veces es el primer acto honesto de respeto por uno mismo en una vida construida en torno a la obligación. Mi madre perdió el control porque dejé de discutir con su versión de los eventos y comencé a preservar evidencias. Mi padre perdió su matrimonio y su negocio porque el silencio finalmente se convirtió en participación. Hallie perdió su compromiso porque el amor no pudo sobrevivir al engaño financiero. Y yo perdí la fantasía de que un sacrificio perfecto finalmente haría que mi familia me valorara. De todas esas pérdidas, la mía fue la única que me hizo libre. No perdoné a mi madre de la manera en que ella lo exigía. No restauré el contacto, no envié dinero ni fingí que el pasado era un malentendido. Me perdoné a mí misma por tardar tanto en irme. A veces la curación comienza no cuando la persona que te lastimó se disculpa, sino cuando aceptas que ya no necesitas su permiso para vivir de manera diferente. Así que dime honestamente, si tu familia se saltara tu boda, exigiera miles de dólares a la mañana siguiente y luego usara a la policía para asustarte y obligarte a obedecer, ¿habrías enviado el dólar o los habrías cortado antes de que llegaran a tu puerta? Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente con fines de entretenimiento y educativos.